La ola de violencia que enfrenta el Ecuador es herencia del correísmo. De alguna manera, eso es lo que podemos colegir del estudio de este técnico. A ver. Ay, Andrés, perdón que me río, pero es que usted lo dice con tanta seriedad que provoca risa. Porque primero, sale la base de Manta y se produce un aumento de asesinatos. A ver, Andrés, esas 7.700 personas no tenían familias, no tenía alguien que los llore. ¿Usted sabe lo que representa 7.700 personas? Yo creo que ni siquiera en los genocidios o en las dictaduras más cruentas hemos visto estas matanzas. O sea, ¿usted entiende? Son 7.700 personas. Y esto duplica las familias. Nadie lloró a esos muertos. Primero empecemos, porque el señor Arduino es un cuentero de niveles incuantificables. Y no vamos a hablar solamente de ese tema, que yo creo que es un distractor dentro de la propaganda presidencial, porque si en algo vamos a coincidir, y creo que en este bloque sí vamos a estar de acuerdo con Ana, es que el gobierno no puede esconder los muertos actuales. Estos muertos, los de ahora, pero algo ocurrió, Paola, mataron a la directora de la cárcel de Guayaquil, Andrés, que está militarizada. Está intervenida por el gobierno. Andrés, algo ocurrió en el pasado para llegar a este punto. No es así nomás. La DEA reconoció el trabajo del Estado ecuatoriano a través del gobierno nacional en su momento, del presidente Rafael Correa, por la lucha inclaudicable contra el crimen organizado y el narcotráfico. Y lo que preocupa, porque mire, de estas ridiculeces no se vuelven, Andrés, porque se van al 2008. Oigan, aquí es claro que empezó todo un proceso de desinstitucionalización y del incremento de las muertes violentas desde Moreno, Lasso y ahora Noboa, que es el heredero, porque también sería irresponsable decir que esto lo provocó el presidente. Hay que ser también políticamente coherente. Él heredó un país, pero ¿quién eliminó el Ministerio de Justicia y toda la política de rehabilitación social? Moreno. ¿Quiénes quitaron los escáneres de las cárceles, los escáneres de los puertos, para dejar ser al crimen organizado que hoy tiene cooptado todo? ¿Y quién sacó la base de Manta? No, mire, Andrés. ¿Quién pudo haber pactado con las bandas? Ustedes tienen un problema. Ustedes viven en Ecuador, pero tienen el corazón en el norte. Ustedes hablan en español, pero piensan en inglés. Y se lo digo con todo respeto. Acá vivimos en el Ecuador. Y es, primero, datos, no relatos. Luego de que la base de Manta saliera del Ecuador, los mejores indicadores de seguridad se generaron con política pública propia, al ecuatoriana. 5.7 muertes violentas hasta el 2017 por 100.000 habitantes. Así dejó la revolución ciudadana en este país. Lo otro, tienen que preguntarle a los sucesores. Ana, por favor. ¿Qué ocurrió con la seguridad? Bueno, la seguridad hoy por hoy no se vive como se imagina en el mundo cuáquer el presidente. Él vive en una burbuja donde los aduladores, para conservar sus cargos, le pintan como que el aire huele a caramelo, y la verdad es que es totalmente diferente, y aquí entramos nosotros como un contrapeso de funciones. Cuando algo está bien apoyamos, pero cuando algo falta exigimos acción por parte de las autoridades. Nosotros como Asamblea Nacional le hemos dado gobernabilidad al presidente, le hemos como institución aprobado todas sus leyes económicas urgentes, aprobamos todo lo que se estableció en la consulta popular en el tiempo que se establecían los anexos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ahora tenemos 47 asesinatos por 100.000 habitantes. Estamos peor que el año pasado. O sea, pensamos que con el gobierno de Guillermo Lasso la inseguridad era insostenible, con los apagones, y que no podíamos estar peor. Bueno, sí podemos estar peor cuando tenemos un presidente obnubilado en un mundo cuáquer, aislado de la realidad que está sucediendo en el país. Y para eso necesitamos exigir que cada una de las autoridades haga lo que corresponde. Pero ¿cómo podemos exigirle a personas que no saben dónde están paradas, que ni siquiera ejecutan los presupuestos? Imagínense, a más de la mitad del año de un presupuesto de 1.874 millones de dólares que la Asamblea Nacional le aprobó a este gobierno para que pueda invertir en la seguridad, en obra pública y en todo lo necesario para los ciudadanos ecuatorianos. Por ejemplo, en defensa, ¿sabe cuánto han invertido en el país? El 1,9% del 100% Lo que se exige es una especie de Bukele, entonces, que salga a resolver esto con las armas.
Mire, yo personalmente sí le tengo que decir que este discurso de los derechos humanos nos ha dejado un amargo sabor de boca. Y yo le voy a decir, yo estoy en la Comisión de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y vemos cómo muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes han sido abordados por los grupos de delincuencia organizada, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad por un lado, pero también aprovechándose de algo legal que es que son inimputables. Y les utilizan para que hagan el tema de sicariato, por ejemplo. Y vemos adolescentes que tienen 5 sicariatos semanales. Y como no se les juzga como adultos, siguen haciendo de las suyas. Y ahí es donde en mi comisión, con un debate de altura y técnico, tenemos diferencias ideológicas y políticas, donde, por ejemplo, nosotros como legisladores de Construye creemos que los adolescentes, incluso niños, que estén haciendo este tipo de delitos execrables, sí tienen que ser juzgados como adultos para también ir terminando esta impunidad. Y ese es el reclamo que se hace, Paola. Se hace un reclamo a la Asamblea y al liderazgo nacional y a la representación que ustedes ostentan de que estos temas no son tratados. Se enfrascan en disputas como lo de la Fiscalía esta semana y el tema nacional no se lo trata. No, Andrés, perdóneme, le hablo ¿por qué no hacemos una unidad? ¿Por qué no provocamos un encuentro para luchar en contra del delito? Le hablo como interpelante del juicio político a Mónica Valencia. No, eso sí, eso sí, entonces, pero no contribuir a hacer algo para resolver. No, ahí, y yo quiero en ese sentido relevar la madurez política y el poner en el centro de la discusión del debate de la Asamblea Nacional el tema de la seguridad. Muestra de ello es que el juicio político del que soy interpelante tuvo 41 firmas, apoyos de la bancada de Construye, apoyos del Partido Social Cristiano, ¿Y destituir a la ministra resuelve esto? A ver, Andrés, pero yo les habría querido ver con el mismo entusiasmo que se enfrentaron en la Comisión de Fiscalización, enfrentar el delito en las calles. ¿Pero usted qué prefiere? ¿Que continúe una ministra incompetente dirigiendo un ministerio para el cual no está preparada? ¿Usted prefiere eso? Y cuando la Asamblea toma la decisión de llevar a efecto el juicio político, porque no es el juicio político de Paola por si acaso, y eso lo quiero defender como un juicio político institucional, porque como institución vamos a pedirle al gobierno nacional, porque si les aprobamos todas sus leyes, ellos dijeron que solo necesitaban el incremento del IVA a 3 puntos. Es más, la viceministra de Finanzas ha dicho que hasta el mes de julio, si no me equivoco, se habían recaudado 550 millones por concepto del incremento de los 3 puntos del IVA. El señor que dirige el SRI dice que están felices por la recaudación, tienen cerca de 5.400 millones de dólares en recaudaciones. Ministra, ¿dónde está la plata? Porque cuando usted fue a defender el proyecto a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Desarrollo Económico, usted presentó todo un plan, que iba a comprar hasta helicópteros, que iba a comprar patrulleros, chalecos, la policía, así como están los ciudadanos en la indefensión, los policías igual, porque en este país la delincuencia organizada está mucho más preparada y dotada, pero sin embargo el gobierno no está haciendo nada por los ciudadanos, pero tampoco por la fuerza pública. Y en eso quiero ser completamente claro, en eso no hay acuerdos. La señora Mónica Valencia tiene que irse a su casa. Y así quieran presentar acciones de protección, vulnerando una vez más la institucionalidad de la Asamblea Nacional. La señora Alarcón, miren, ojalá no se presenten a ser asambleístas, porque yo creo que uno que tiene que ser por lo menos coherente con la institución que te pague el sueldo. Ahora, Ana, lo que me da la sensación es esta distancia que hay entre la dirigencia, entre la representación, ustedes, y en los problemas que hay en las calles y los problemas que hay. Se han enfrascado la semana pasada en este conflicto con el tema de la Fiscalía y han abandonado ¿Pero qué bloqueó los temas. la acción de protección? Pero por favor, el mismo entusiasmo, Paola, que ustedes han tenido para el tema de la fiscal, habría querido para lograr que las calles y las plazas y nuestras ciudades se pacifiquen. ¿Eso no? Bueno, como Asamblea Nacional nosotros hemos tenido una producción legislativa por lejos mucho mejor que las 2 anteriores asambleas nacionales juntas. Y hemos aprobado leyes por unanimidad. Hemos visto el sufrimiento de nuestro país y hemos entendido que nadie quiere una asamblea conspirativa ni obstructivista. Si yo le pregunto a Andrés, dígame una sola ley que no le hayamos dado paso al presidente, no me va a poder decir porque le hemos aprobado todo para que no nos culpe, para que no haya pretextos. Y como no es capaz de cumplir con lo que ofreció en campaña, la fácil es echarle la culpa a la Asamblea Nacional. El hecho de que haya procesos de fiscalización en la Comisión de Fiscalización
no quita que en el resto de comisiones permanentes especializadas nosotros sigamos continuando con nuestro trabajo legislativo atendiendo temas de salud, de educación, de justicia. Pero quiero decirle una cosa, estimado Andrés, esta maquinaria que se llama un buen Ecuador necesita de que todos pongamos de parte, porque como Asamblea Nacional podemos aprobar el mejor marco legal, pero si es que las instituciones del Ejecutivo, que son los que tienen que hacer los reglamentos de aplicación de la norma, no hacen un buen reglamento, no hacen rápido el reglamento o simplemente no aplican el reglamento, lo que hagamos en la Asamblea Nacional pasa a ser letra muerta. A mí me parece, Paola, que lo que ocurre es que el delito, las bandas, las gentes que operan aquí alrededor del tema, están felices con este Ecuador. ¿Por qué? Porque es un Ecuador que no tiene institucionalidad, porque el Ecuador que no se une para enfrentar estas situaciones, porque los legisladores miran a un lado mientras por otro lado está ocurriendo el delito. Esa es la tragedia que enfrenta el país. Es la realidad. ¿Eh? Mi estimado Andrés, mientras el presidente de la República está rodeado de seguridad, de militares y policías, al igual que la ministra, nosotros no tenemos seguridad por si acaso. Y los ciudadanos tampoco. Entonces, al igual que los ciudadanos de a pie, nosotros también estamos viviendo exactamente. No nos pueden decir que no nos indignemos. Están más preocupados en otras cosas, Paola. Están preocupados en destituir a la fiscal. Están más preocupados del juicio a la ministra. Están más preocupados de otras cosas que de enfrentar y de ayudar. Deberíamos estar unidos todos los ecuatorianos en esta lucha. Una cosa no se contrapone con la otra y en eso coincido con Ana. La Comisión de Fiscalización lleva sus procesos. Cada comisión trabaja incansablemente para poder tener la producción legislativa que hemos tenido hasta hoy, y en eso coincidimos. Pero no nos vayamos de lo importante. En este país no se ha hecho absolutamente nada para darle una lucha sin cuartel al crimen organizado, porque el crimen organizado ha permeado a sus instituciones. Hay jueces, fiscales, policías, narcogenerales, militares. Pero eso ocurrió también en el pasado y en el correísmo se gerenciaba el delito, Andrés, de alguna manera. ¿Sabe lo que pasa, Andrés? Que tanto el periodismo como el gobierno siguen haciendo opinión, o el mismo gobierno gobernando con el retrovisor. Ustedes no pueden esconder los muertos que tienen ahora. No van a poder esconder las muertes permanentes y cotidianas que tienen actualmente. Provincias y ciudades que eran tranquilas y pacíficas hoy se han convertido en conflictivas. Ese es el problema que tienen ustedes ahora. Buscar un informe trucado de un supuesto analista que nadie lo conoce y decir que 7.070 personas fueron asesinadas y que están... No, eso no les va primero a contribuir a que la ciudadanía sepa que son ustedes en este momento, hace 9 meses, los responsables de la política de seguridad. Porque esto es real. Y no pueden resolverla con TikToks y yendo a grabar trailers de películas de acción a Durán, cuando justamente la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón son las más conflictivas en este momento. ¿Qué le respondes a las familias? A los muertos colaterales que también genera esta violencia. Hay niños que están siendo asesinados, porque no solamente hablamos de la violencia que se ha generado en sectores del país, sobre todo en la costa, pero ahora no hablemos solamente de la costa, la violencia se ha dispersado en todo el país. Entonces, Andrés, seamos responsables. Yo entiendo que estamos en precampaña y es necesario ir a la vieja confiable. La culpa es de Correa, pero no, la culpa hoy por hoy es de la ministra Palencia y de Noboa, que es el presidente. Ana, con usted terminamos este segmento, por favor. Bueno, yo no creo que la culpa se tenga que achacar a una sola persona, porque para que esto funcione y hablemos del Ecuador que todos nos merecemos, de un Ecuador sin miedo, de un Ecuador con oportunidades, todo tiene que funcionar bien. Como Asamblea Nacional, vuelvo y repito, hemos aprobado lo que el gobierno nos ha pedido para que tenga herramientas de gobernabilidad, todo, pero no tiene funcionarios que hacen lo que deberían hacer para que no tengamos apagones, para que vivamos en seguridad. Mire, yo soy de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. Era una de las provincias más seguras del país. Ya no lo es. Ahora hasta en urbanizaciones privadas se meten los delincuentes a querer robar y secuestrar. ¿Y qué es lo que pasa? En ciertas provincias les declaran en estado de emergencia, se militarizan, ¿y qué es lo que hacen los maleantes? Migran a otras provincias que estamos desprovistas de cuidado por parte del Estado, cuando ya les clavaron impuestos y todo el cuento que les metieron para el paquetazo con el pretexto de la seguridad, y eso es algo que no existe en la realidad. Entonces este es un llamado a que el presidente prenda la luz y se entere lo que está pasando en la realidad. Hay inseguridad, no hay reactivación económica. Mientras no haya reactivación económica a través de la inversión
pública, tampoco vamos a poder hablar de que va a disminuir los índices de inseguridad. Todo está tomado de la mano y ahí todas las autoridades, todas las instituciones tienen que poner de parte, así como sí ha puesto de parte la Asamblea Nacional. Y sí se tiene que fiscalizar a malos ministros que no están haciendo lo que corresponde. Si es la ministra de la Seguridad y hay inseguridad, ¿qué significa? Que no está cumpliendo con su trabajo. Y no puede prender la luz porque hay apagones. Entonces también eso es otro problema que contribuye a la inseguridad. Muchísimas gracias.